Hola, mi nombre es Jennifer Altagracia Pérez Espinal. En el día de hoy le estaré presentando el tema de la anatomía de los bronquios. Estos son dos túbulos formados por anillo completo de cartílago de hialino, uno para cada pulmón, y se dirigen hacia abajo y afuera desde el final de la tráquea hasta los cilios pulmonares, desde donde penetran a los pulmones. Su origen y terminación: la tráquea se divide en dos bronquios principales, uno izquierdo y otro derecho, que están bien a la altura inferior de la quinta vértebra torácica y bien a la altura del disco intervertebral que une a esta vértebra con la sexta. Los dos bronquios principales se separan uno del otro y se dirigen hacia el alino pulmonar del pulmón correspondiente. Cada uno de ellos penetra en el pulmón por el hilio pulmonar y lo atraviesa hasta su base, dando origen a numerosas ramificaciones. Este trayecto, el bronquio principal no pierde su individualidad, sino que constituye el medio de sus ramificaciones, el tronco bronquial, es decir, el bronquio principal del origen del árbol bronquial. La dirección: bifurcación tranquial y ligamento interobronquial. Los bronquios principales divergen desde su origen, se dirigen oblicuamente en sentido inferior, lateral y un poco posterior, limitando entre sí lo que es inferiormente a la tráquea y con un ángulo que es de 70 por término medio. Es un ligamento interobraquial que ocupa el vértice, que este ángulo se halla ausente en la carina traqueal cartilaginosa en la pared del ángulo de bifurcación dus pars y de bacelo. La dirección de los bronquios principales no es rectilínea. El bronquio principal derecho describe una curva cóncava medial y un poco anteriormente. El bronquio principal izquierdo es sinuoso y presenta una forma de S muy alargada. Describiendo de cerca lo que son su origen: una primera curva cóncava lateral y superiormente debido a la presión del arco de la aorta que se apoya sobre él. Más inferiormente, el bronquio principal izquierdo describe una segunda curva con cuya cavidad o concavidad orienta medial a inferior y se adapta a ciertas distancias a la cavidad, a lo que es la convexidad del corazón. El bronquio principal comprende dos segmentos, uno extrapulmonar y otro intrapulmonar. El bronquio principal izquierdo es el más largo, de 5 centímetros y de disposición horizontal y pasa inferior al callo óptico y abajo y atrás de la arteria pulmonar. Las arterias pulmonares izquierdas pasan por arriba y delante de los bronquios primarios. Las venas pulmonares izquierdas pasan delante de los bronquios y por debajo de la arteria pulmonar, y los vasos bronquiales por el plexo nervioso pulmonar y vaso y ganglios broncopulmonares. El bronquio principal derecho es corto, de 3 centímetros y casi vertical. Pasa posterior a la vena cava superior e inferior al callado de la vena astigo. La arteria pulmonar derecha pasa entre la vena cava inferior y aorta anteriores y el bronco primario posterior a las venas pulmonares, ubicadas abajo y delante de la arteria del bronquio. Los vasos bronquiales del plexo nerviosos pulmonares y linfáticos de broncos pulmonares. En la configuración externa, los segmentos extrapulmonares de los bronquios principalmente presentan la misma configuración y la misma estructura de la tráquea. En efecto, cada uno de ellos se halla aplanado posteriormente, en tanto que el resto de su superficie es conversa y presenta lo que son salientes transversales debido a las prominencias circulares que están determinadas por lo que son los anillos cartilaginosos incompletos y abiertos posteriormente a los segmentos extrapulmonares de los bronquios principal derecho e izquierdo. Se distingue lo que son tres características
como dije, el principal bronquio, que es el derecho, este es rectilíneo, más oblicuo que el izquierdo y casi es vertical. El bronquio principal izquierdo está más inclinado lateralmente, además de exhibe una ligera curva cóncava superiormente. También que el bronquio principal derecho es más corto que el bronquio principal izquierdo. La longitud del bronquio principal derecho es aproximadamente 2 centímetros y la del izquierdo de 5 centímetros. El bronquio principal derecho es de mayor calibre y el bronquio principal izquierdo, lo cual concuerda con la diferencia de volumen entre los dos pulmones. Las relaciones. Los bronquios principales forman parte de las raíces pulmonales, pedúnculos pulmonales. Las raíces pulmonales están constituidas por un conjunto de elementos que entran o salen de los pulmones. Cada raíz pulmonar comprende el bronquio principal y la arteria pulmonar de las venas pulmonales, las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente, los nervios, los vasos linfáticos del pulmón, la relación de los bronquios también, principales con los otros elementos de la raíz pulmonar. Son un poco diferentes tanto en la derecha como en la izquierda. Cada bronquio principal está relacionado anteriormente con la arteria pulmonar correspondiente a esta casi horizontal a la derecha y ligeramente oblicua superior y lateralmente a la izquierda, cruzado en un ángulo muy agudo. La cara anterior del bronquio principal, el ilio pulmonar, la arteria pulmonar derecha está situada anteriormente al bronquio principal y la arteria pulmonar izquierda superiormente al bronquio principal. Anterior e inferiormente con las venas pulmonares, que se sitúa una superior y otra poco anterior a la otra, pero inferiores a la que son las arterias pulmonares. Sin embargo, la vena superior derecha rebasa un poco la arteria. Posteriormente, con los vasos bronquiales, el bronquio principal está además en la raíz pulmonar en relación con los nódulos linfáticos transcleobronquiales, así con el plexo pulmonar anterior y posterior, cuyas ramas rodean la cara anterior y posterior de la raíz pulmonar. Además, cada bronquio principal presenta relaciones específicas con los órganos vecinos de la raíz pulmonar. El bronquio principal izquierdo está rodeado superiormente por el arco de la aorta, cruzando posteriormente la porción torácica descendente de la aorta, y el nervio vago izquierdo además se relaciona superiormente con el nervio laringio recurrente izquierdo que pasa inferior al arco de la aorta y posterior con el esófago, que rebasa por la izquierda de la tráquea desviada a la derecha y anteriormente con lo que se relaciona con la pleura y con el pulmón izquierdo. El bronquio principal derecho está rodeado posterior y superiormente por el arco de la vena acigos. Además, está cruzado posterior por el nervio vago derecho y su cara anterior que se relaciona con la vena cava superior y el nervio frénico derecho que desciende de lo que es la lateral a la vena. Los vasos y nervios, las arterias de los segmentos extrapulmonales de los bronquios principales proceden de las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente. Su vena drenan en lo que son en las venas bronquiales. Los vasos linfáticos desembocan en los nódulos linfáticos traqueobronquiales y su nervio procede del plexo pulmonar. Gracias.